al meningococo en la nasofaringe. Quiere decir que estamos hablando de una bacteria que puede vivir de forma comensal en la nasofaringe, de forma comensal. ¿Qué quiere decir de forma comensal? Sin causar daño, sin causar enfermedad. Entonces de repente, y vamos a ver la epidemiología en unos minutos, de repente un buen número de las personas que estamos acá tenemos meningococo en la nasofaringe, pero está el meningococo en la nasofaringe de forma comensal. El problema ocurre en aquellas personas que desarrollan alguna condición inmunosupresora por la cual el meningococo escapa de la nasofaringe, entra al torrente sanguíneo, circula por todo el cuerpo y puede llegar al sistema nervioso central para causar meningitis, atravesando la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Entonces, meningococo. Meningococo, ¿qué más? Así como tenemos al meningococo, que estamos estudiando hoy día, en las siguientes semanas van a estudiar a otra Neisseria que también es un diplococo. La otra Neisseria que van a estudiar ustedes cuando hablen del tracto genitourinario es la Neisseria gonorrheae. La Neisseria gonorrheae, así como esta Neisseria se llama diplococo, o le decimos diplococo, a la Neisseria gonorrheae, ¿cómo se le dice? Perdón, así como a esta bacteria se le dice meningococo, a la Neisseria gonorrheae, ¿cómo se les dice? Gonococo. Al gonococo lo vamos a analizar en detalle cuando hablemos de las bacterias del tracto genitourinario. Muy bien. Pero, obviamente, los dos son diplococos. Imagínense ustedes que vean los diplococos de Neisseria, sin saber todavía si es meningitidis o gonorrheae, que vean esos diplococos al microscopio. ¿Cómo podrían diferenciarlos si ambos son diplococos? La ubicación, muy bien, muy buena idea, ¿no? El tejido del cual proviene, pero aparte de eso, les muestran solamente, sin decirles de dónde proviene, les muestran el diplococo. Hay algunas pruebas, precisamente, que sirven para diferenciar a estos patógenos. En el caso, vean ustedes en la parte de abajo, la Neisseria meningitidis fermenta glucosa y maltosa, mientras que la Neisseria gonorrheae fermenta solamente, ¿qué dice? Solamente glucosa, ¿sí? Es una forma de diferenciar. Ya nos vamos dando cuenta entonces que las bacterias se pueden parecer muchas veces entre sí, pero tienen algunas características que nos permiten diferenciarlas de manera específica. Algunas de esas maneras son las pruebas bioquímicas, otras maneras son las pruebas morfológicas, por ejemplo. Si bien es cierto, la Neisseria meningitidis con la Neisseria gonorrheae, los dos son diplococos, los dos pertenecen al mismo género Neisseria, hay una diferencia entre ellos, y vamos a ver. Ahí tenemos a la Neisseria meningitidis. ¿Cuál es el primer factor de virulencia que dice en el lado izquierdo, perdón, para este lado, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Cápsula de qué? Cápsula de polisacáridos. Esa es una estructura muy importante para Neisseria meningitidis. Pero en el caso de Neisseria gonorrheae, por ejemplo, es exactamente igual Neisseria gonorrheae como ven ustedes en la lámina, pero sin la cápsula. ¿Sí? Entonces ahí vemos algunas diferencias entre dos diplococos, que son diplococos, pero uno, el meningococo, tiene cápsula de polisacáridos, y por ejemplo la Neisseria gonorrheae, que no vamos a estudiar hoy día, sino en las siguientes semanas, Neisseria gonorrheae sí. Neisseria gonorrheae no tiene cápsula. Neisseria gonorrheae no tiene cápsula. ¿Qué más? Primera estructura importante, la cápsula. ¿Qué podemos decir de la cápsula? ¿Para qué creen que puede ser importante la cápsula para esta bacteria? Evita la fagocitosis, nos dice su compañero, ¿verdad? La cápsula forma o hace las veces de un escudo protector para que los fagocitos, los neutrófilos, o a los fagocitos y a los neutrófilos se les haga más difícil poder fagocitar y destruir a esta bacteria. Imagínense, esta cápsula les sirve como un escudo protector muy importante. Señores, yo les pregunto, la cápsula es parte de la estructura bacteriana, ¿no es cierto? Ustedes están llevando inmunología, ¿sí? En inmunología ustedes tienen dos conceptos muy importantes: anticuerpos y antígenos.
Los anticuerpos, ¿quién tiene anticuerpos? ¿Quién forma anticuerpos? Nosotros, las personas, ¿no es cierto? ¿Y el antígeno de quién sería? Del microorganismo. Muy bien, del microorganismo. Los antígenos, al final del día, ¿qué son los antígenos? Son parte de la estructura de los microorganismos, en este caso de la bacteria. Entonces, la cápsula bacteriana, la cápsula meningocócica, se constituye como un antígeno importante para el meningococo o del meningococo. ¿Sí? Tenemos un primer antígeno importante del meningococo que es la cápsula. Pero estamos hablando de una cápsula de polisacáridos. ¿Qué quiere decir? Yo les pregunto, si tenemos una red, ¿no?, intrincada de polisacáridos formando la cápsula, yo les pregunto, ¿ustedes creen que todas las neiserias meningitidis tengan exactamente la misma composición de polisacáridos en el mismo orden? Pueden haber variaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de lo que se conoce como variedad antigénica. En este caso, Neisseria meningitidis presenta variedad antigénica en la cápsula de polisacáridos. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos la cápsula será de un tipo, en algunos casos la cápsula será de otro tipo, y así sucesivamente. De tal manera que pueden ver ustedes que podemos tener una cápsula de Neisseria, una cápsula con el serotipo A, una cápsula B, una cápsula C, una cápsula X, Y, Z. ¿Sí? Como ven ustedes ahí. Y eso reviste especial importancia. Ya vamos a ver por qué. Porque yo les pregunto, los que leyeron, para Neisseria meningitidis, ¿hay vacuna o no hay vacuna? Sí hay vacuna, ¿no es cierto? Y esas vacunas precisamente contienen fragmentos de la cápsula de polisacáridos, ¿no? De tal manera que cuando nos vacunan con esa vacuna, nos inyectan fragmentos de esos polisacáridos, ¿sí? De esa forma generamos inmunidad. Pero, nuevamente, para los que leyeron, la vacuna que actualmente existe es para todas estas variedades antigénicas o solo para algunas. Solo para algunas. ¿Cuál, por ejemplo, no tiene vacuna? La B, muy bien, excelente, ¿no? Me alegra que han venido leyendo. Por ejemplo, no tenemos vacuna contra la forma B de Neisseria meningitidis. Cuando decimos la forma B, estamos hablando de la cápsula B, ¿sí? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Está claro hasta el momento? Listo, la cápsula. Ya sabemos por qué es importante. Primero porque defiende de manera importante a los fagocitos, a la bacteria contra los fagocitos. ¿Listo? Y ya vemos que hay distintos tipos de cápsula, que en realidad es un antígeno, ¿sí? Un antígeno. Las bacterias pueden tener distintos antígenos. La cápsula es una de ellas. Pero podemos tener, por ejemplo, esta no tiene, pero si tuviera flagelo, el flagelo también se constituye como un antígeno, ¿no? El antígeno flagelar, que generalmente toma la sigla o la letra H. El antígeno H es el flagelo de toda bacteria, ¿no? Podemos tener el antígeno O, que ya lo vamos a ir analizando poco a poco. ¿Listo? Luego tenemos al lipo-oligosacárido. El lipo-oligosacárido. ¿Por qué dice que el lipo-oligosacárido es una endotoxina? ¿O por qué actúa como endotoxina por parte de la Neisseria? ¿Por qué? ¿Por qué el lipo-oligosacárido, LOS, actúa como una endotoxina por parte de la Neisseria? ¿Inflamatoria? Muy bien, su compañero dice puede potenciar, ¿no es cierto?, la reacción inflamatoria por parte de nuestro organismo. Muy bien, pero ¿por qué? Muy bien, la razón está muy bien, pero el lipo-oligosacárido, yo les pregunto, las bacterias gram negativas, ¿recuerdan ustedes? Tienen en su estructura, en su pared celular, ¿recuerdan ustedes algo que se llama lipopolisacárido? ¿No? Generalmente con las siglas LPS, lipopolisacárido, pero acá dice lipo-oligosacárido. ¿Cuál creen que es la diferencia?
el lipooligosacárido puede ser tal vez más pequeño, ¿sí? Más reducido que el lipopolisacárido. Pero podemos ser más específicos todavía. Muy bien, doctor, pero podemos ser más específicos todavía. Si es que analizamos primero cuál es la estructura del lipopolisacárido. El lipopolisacárido es una estructura así alargada. Pero el lipopolisacárido, esta estructura, tiene tres partes. Una parte más externa, una parte media y una parte más interna pegada a la bacteria. ¿Cómo se llama la parte más externa del lipopolisacárido? ¿Quién me dice? Estamos hablando de lipopolia, doctor. El antígeno O. Muy bien, doctor. La parte más externa, pregunta de examen, es el antígeno O, en el lipopolisacárido. Estamos hablando del lipopolisacárido. La parte más externa es el antígeno. Decíamos que el antígeno, tenemos un antígeno capsular, ¿verdad? En el lipopolisacárido tenemos otro antígeno que es el antígeno O. Muy bien. Esa es la parte más externa. Más externa. Tenemos una parte media también. ¿Cómo se llama la parte media del lipopolisacárido? Core, ¿no es cierto? Core, en inglés que es core, núcleo, ¿no es cierto? Pero recibe el nombre de core. Es la parte media del lipopolisacárido. Y en la parte más interna, ¿cómo se llamará esa parte más interna, doctor? ¿Usted dice? El lípido A, nos dice su compañero, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la parte interna? ¿Quiénes verificaron esta estructura? ¿Está bien? La parte más externa es el antígeno O, la parte más interna es el lípido A y la parte media es el core. ¿Está bien? El lípido A, pero eso es lo que les estoy preguntando. ¿El lípido A es la parte más externa o la parte más interna? ¿Y el antígeno O es la parte más externa o la parte más interna? Externa, ¿sí? Lipopolisacárido, con tres partes, ¿no es cierto? El lipooligosacárido, ¿qué quiere decir? Es más pequeño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tres partes, tiene solo dos. ¿Qué es lo que no tiene el lipooligosacárido que sí tiene el lipopolisacárido? La parte interna, lípido A. El lipopolisacárido no tiene lípido A. El lipooligo, perdón, no tiene lípido A. O la parte media, no tiene. Ya, eso es para que lo revise, ¿ya? Eso es para que lo revise. ¿Qué es lo que no tiene el lipooligosacárido que sí tiene el lipopolisacárido? Eso lo van a revisar ustedes. Pero lo que sí les quiero decir es que en ambos casos vamos a tener un antígeno muy importante. ¿Cuál vendría a ser el antígeno del lipopolisacárido y del lipooligosacárido? Ese antígeno es un antígeno, el lípido A, señores, el lípido A actúa como una endotoxina bacteriana. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que el lípido A puede generar reacciones por parte de nuestro sistema inmune, como inflamación, por ejemplo. Como inflamación. ¿Cómo puede causar, por ejemplo? Imagínense esta bacteria viajando por nuestro torrente sanguíneo. Vean ustedes, y acá tenemos al lipooligosacárido, con dos partes nada más, ¿no es cierto? El lípido A de este lipooligosacárido, cuando está viajando por el torrente sanguíneo, ¿está viajando por dónde? Por vasos sanguíneos, ¿correcto? Por vasos sanguíneos. Imagínense esta bacteria viajando por los vasos sanguíneos, chocando con las paredes de los vasos sanguíneos. Ese lípido A, que actúa como endotoxina, va a generar distorsión y ruptura de los vasos sanguíneos. El lípido A, ¿por qué? Porque actúa como una toxina, una endotoxina. ¿Por qué se llama endotoxina? Porque está dentro de la estructura de la bacteria. No es una exotoxina, no es una toxina que la bacteria libera y expulsa, ¿sí? Es una endotoxina, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, el lipooligosacárido es muy importante porque es responsable de la rotura de los vasos sanguíneos, y cuando la bacteria viaja a través del sistema sanguíneo hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, por ejemplo, en todo su recorrido
va rompiendo los vasitos sanguíneos de nuestro sistema circulatorio, va rompiendo los vasitos sanguíneos y va a causar, ¿qué creen? Unas formas amoratadas, ¿correcto?, en nuestra piel. ¿Cómo se llama esa forma amoratada en nuestra piel producida por meningococo? Petequias, ¿no es cierto? Son como manchitas de sangre en nuestra piel, ¿no es cierto? Unos círculos. Eso es porque la bacteria, al chocar su endotoxina, ¿correcto?, del lipo-oligosacárido con la pared vascular, rompe la pared vascular y crea unas microhemorragias que al final se traducen como petequias en nuestra piel. ¿Listo? Y eso es parte del mecanismo, nada más porque todavía luego va a seguir viajando hacia el sistema nervioso central. ¿Listo? Pero vamos avanzando. ¿Qué más? Luego tenemos al pili tipo 4. El pili tipo 4, el pili tiene como su función principal adherirse, ¿no es cierto?, a las células en donde se encuentra. En este caso le sirve, por ejemplo, para adherirse a las células de la nasofaringe, se adhiere fuertemente, ¿no? Y de esa manera, pues, la bacteria no es expulsada cuando estornudamos, ¿correcto? Entonces, el pili muy importante para la adherencia. Luego las porinas sirven para que la bacteria intercambie nutrientes, intercambie o reciba nutrientes. Luego tenemos a la proteasa IgA1, la inmunoglobulina A. ¿Qué tipo de inmunoglobulina es la IgA? Es una inmunoglobulina de las mucosas, es una inmunoglobulina mucosal, ¿no es cierto? Pero la bacteria tiene una proteasa IgA. ¿Qué es una proteasa? Si termina en asa, una enzima, ¿no es cierto? Entonces esa proteasa, esa enzima, destruye a la IgA de las mucosas, de tal manera que refuerza mucho más su permanencia en las mucosas como en la nasofaringe. ¿Sí? Entonces, señores, por ejemplo, ¿no? Si no, a ver, si es que de repente, bueno, pero eso lo tienen en el libro, si no de repente les puedo colocar en el aula virtual una lámina comparativa del lipo-oligosacárido con el lipopolisacárido. Se los puedo colocar en el aula virtual, pero también está en el libro Murray, ¿sí? Por eso, muy bien que algunos han estado diciéndome, pero vean la diferencia entre el lipopolisacárido y el lipo-oligosacárido. Perfecto, excelente con la imagen que tiene su compañero, pero si no, luego yo también se las cuelgo en el aula virtual. Proteasa. Entonces vemos que esta bacteria tiene distintas armas para adherirse, para causar daño en el tejido vascular, para defenderse de la fagocitosis, para destruir a la IgA, ¿sí? Entonces vemos que es una bacteria que tiene sus herramientas. ¿Para qué? Para causar enfermedad. ¿Y cómo es el camino de esa enfermedad? ¿Cómo es la ruta de esa enfermedad? El primer paso, evidentemente, es la colonización de la nasofaringe, ¿sí? Hemos dicho que un gran porcentaje de personas tiene a el meningococo en la nasofaringe como comensal, ¿sí? Pero la diferencia está en que muchos de nosotros somos inmunocompetentes, si no todos. Pero ¿qué pasa si le transferimos, si le transmitimos, ¿sí?, si le contagiamos a otra persona que no es necesariamente inmunocompetente? La otra persona va a recibir la bacteria y esa bacteria va a invadir el epitelio. Va a invadir el epitelio evadiendo la acción de la IgA, de la inmunoglobulina A, gracias a su proteasa. Y la bacteria que está en el epitelio de la nasofaringe va a atravesar el epitelio de la nasofaringe. Hay dos vías. La vía transcelular o transcistosis. ¿Cómo es la vía transcelular o transcistosis? ¿En qué consiste esa vía? Y hay otra vía, ¿no?, que es la vía paracelular o parasitosis, pero con SC, no de parásitos, sino de SC. ¿Sí? En la transcistosis la bacteria atraviesa la célula, ingresa a la célula y la atraviesa, y de esa manera atraviesa el epitelio. En la vía paracelular, no en la transcelular, sino en la paracelular, la bacteria atraviesa el epitelio, pero entre dos células epiteliales, ¿sí? Entonces en la paracelular la bacteria atraviesa el epitelio pasando por el medio de dos células
por el medio de las dos células, y en la vía transcelular la bacteria trans, ¿no es cierto? Trans atraviesa, por ahí se pueden acordar, atraviesa la célula. Y una vez que atraviesa la célula, ¿a dónde ingresa la bacteria? Al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo es donde, vean ustedes que dice acá, liberación masiva de vesículas de lipo-oligosacárido, es la endotoxina, detonando lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada, con la formación de petequias. Ya hemos dicho cómo se forman las petequias, ¿no es cierto? Es la bacteria viajando por los vasos sanguíneos, y al viajar y chocar con la pared vascular es que se forman estas microhemorragias, esta rotura de los vasos sanguíneos con la microhemorragia. ¿Por acción de quién? De una toxina, que ni siquiera es una exotoxina que se libera, sino es una endotoxina que forma parte de la estructura de la bacteria, por eso se le llama endotoxina, el lipo-oligosacárido. Y finalmente tenemos que va viajando la bacteria y llega evidentemente a atravesar el endotelio de los capilares cerebrales, atraviesa la barrera hematoencefálica y tenemos una endotoxina, ¿correcto? ¿Qué dijimos que causaba la endotoxina? Inflamación. ¿Inflamación de qué? De las meningitis bacteriana. ¿Ven? Entonces se entiende la historia, ¿sí?, del recorrido de esta bacteria a través del cuerpo, desde cuando ingresa hasta donde causa la enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿qué enfermedad causa? Ya llegó a nivel del sistema nervioso central. Y podemos tener dos cuadros clínicos importantes. En primer lugar, la meningitis meningocócica. La meningitis meningocócica, es decir, la meningitis por meningococo, por Neisseria meningitidis, y la meningococcemia. Cuando hablamos de meningococcemia, hablamos de diseminación, ¿verdad? La terminación emia, hablamos de diseminación o sepsis. Pero en cuanto a la meningitis meningocócica, estamos hablando de una enfermedad que tiene algunas características importantes. Y dicho sea de paso, para la siguiente semana, desde ahora yo les invito a revisar algunas características de síndromes o enfermedades del sistema nervioso central. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la meningitis y la encefalitis? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre la meningitis y la encefalitis? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué signos les sirven a ustedes para diferenciar meningitis de encefalitis? ¿Y qué hay de la meningoencefalitis? ¿Es diferente a meningitis y a encefalitis? La meningoencefalitis, ¿qué diferencias hay? ¿Por qué? Porque esta bacteria causa o no causa encefalitis. Neisseria meningitidis, ¿causa o no causa encefalitis? ¿O solo meningitis? ¿Sí? Entonces la próxima semana van a ver ustedes, me parece que con el doctor Pareja, algunos virus que causan encefalitis. ¿Sí? Yo les pregunto, solamente como dato, ¿para causar encefalitis no deberían causar primero meningitis? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ¿ven? Entonces vayan fijando esos conceptos anatómicos, fisiológicos, para que podamos luego aterrizarlos en estos mecanismos de los patógenos que estamos analizando. Muy bien. Entonces, la meningitis meningocócica se caracteriza por un inicio brusco, cefalea severa, rigidez de nuca. Cuando ustedes vean a un paciente con meningitis, no va a poder mover la nuca, no va a poder doblar la cabeza, o lo va a poder hacer, pero manifestando muchísimo dolor. Eso es un signo de la meningitis bacteriana. Y no lo dice en la lámina, pero yo les invito a revisar dos conceptos importantes, ¿no? Y a ver fotos de dos conceptos importantes. El signo de... ¿Qué signo voy a decir? Los signos meningeos. ¿Quién leyó sobre los signos meningeos? Uno es el signo de Kernin, con K, signo de Kernin, y el otro es el signo de... ¿Quién me dice? El signo de Brudzinski. Brudzinski, ¿ok? Signo de Kernin y signo de Brudzinski. Son pruebas que el médico hace al paciente con sospecha de lesión meningea, en donde le dicen, a ver, levanta las rodillas, y cuando levanta las rodillas no las puede levantar o lo hace con mucho dolor.
O la otra, no les voy a decir cuál, es una prueba donde el médico le dice, a ver, está echado el paciente, le dice, a ver, levanta la cabeza, estando echado, ¿no? Levanta la cabeza y al levantar la cabeza, levanta las piernas, ¿sí? Signo de Kerning y signo de Brunzinski. Ahí pueden ver ustedes las imágenes para ver cuál es cuál. Son pruebas meninges. Si el paciente no pasa esas pruebas, hay alta sospecha de daño meninge. Y estamos hablando de meningitis meningocócica. En cuanto a la meningococcemia, hablamos de las petequias, como muy bien dijeron ustedes, y de lo que se conoce como púrpura fulminante. Ahí hablamos, ¿no?, de un daño vascular importante, de la púrpura fulminante o púrpura fulminans. ¿Sí? Hablamos de un daño vascular importante y ya dijimos por qué, ¿no? Por el viaje de las bacterias a través de las paredes vasculares. ¿Listo? Muy bien, entonces, y además hay un síndrome preguntado en algunos exámenes, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que tiene que ver con el daño que causa esta toxina, pero a nivel suprarrenal. Muy bien. Entonces, si hablamos de la epidemiología, estamos hablando también de un concepto muy importante, un dato muy importante, que es el famoso cinturón de la meningitis. ¿Dónde queda el cinturón de la meningitis? En África, ¿no? En el África subsahariana. Es una zona epidemiológica muy importante porque es ahí donde se han producido muchísimos brotes y epidemias. Es la zona más premiada con los casos de meningitis. Continuamente ocurren epidemias por meningitis en el África subsahariana. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes? Hay una especial tasa de inmunodeficiencias también, ¿no es cierto? No necesariamente son todas las personas inmunocompetentes, por desnutrición y distintos otros factores. ¿Listo? Entonces, meningitis con el cinturón de la meningitis. Vean ustedes, portadores asintomáticos, que quiere decir que tenemos a la bacteria, pero que no presentamos síntomas, no desarrollamos la enfermedad, pero tenemos a la bacteria y podemos contagiar a otras personas, hasta el 25%. ¿Qué quiere decir acá? 1 fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5, 6, 7. De las 7 filas, 2 filas tenemos meningitis. Perdón, Neisseria meningitidis. 25%. ¿Qué tal? ¿Sí? O sea, estadísticamente, de todos los que estamos acá, el 25% tiene, o hasta el 25%, ¿no es cierto?, tiene al meningococo como portador asintomático. Y evidentemente, como la transmisión es por las gotitas respiratorias, esta bacteria se transmite de manera muy rápida en entornos cerrados, ¿no? En escuelas, en guarderías, en cuarteles, en cárceles, ¿sí? Entonces, esta bacteria causa brotes fundamentalmente en estos entornos. ¿Cómo se diagnostica Neisseria meningitidis? Lo que corresponde al diagnóstico, ustedes lo van a profundizar mucho más en el componente de la práctica. Ahora vamos a enfocarnos más que todo en el mecanismo patogénico y tal, pero no dejemos de mencionar la relevancia de las pruebas diagnósticas. Rápidamente, ¿cuál es la prueba fundamental? La prueba diagnóstica fundamental, el análisis del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? En el líquido cefalorraquídeo, en una persona que tiene Neisseria meningitidis, se van a encontrar diversos meningococos en la muestra del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa muestra de líquido cefalorraquídeo, cuando se toma la muestra, presenta una coloración turbia, blanquecina turbia, ¿sí? Blanquecina turbia. Y esa prueba de líquido cefalorraquídeo, o esa muestra de líquido cefalorraquídeo, además va a tener niveles aumentados de polimorfonucleares. Además hiperproteinorraquia, niveles aumentados de proteínas. Raquia quiere decir que estamos hablando de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, hiperproteinorraquia, niveles aumentados de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Hipoglucorraquia, glucosa baja. ¿Por qué creen que se dan estos niveles? ¿Por qué glucosa baja, por ejemplo? La bacteria está consumiendo, ¿no es cierto?, esa glucosa para poder sobrevivir, para poder multiplicarse, para poder crecer y multiplicarse. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos la tinción de Gram. La tinción de Gram nos daría
una tinción gram negativa. ¿Cómo era la tinción gram negativa? ¿Qué color? ¿Morado o rosado rojo? Rosado, ¿no? Rosado rojo, muy bien, ¿no? Entonces, tinción gram negativa. ¿Y qué más? El cultivo. Tenemos el cultivo o hemocultivo o cultivo de líquido cefalorraquídeo con el uso de agar chocolate y el agar de Thayer Martin enriquecido. ¿Sí? Pero como les dije al inicio, obviamente, si reciben ustedes a un paciente con sospecha de meningitis, no van a esperar a que estos cultivos den crecimiento de la bacteria, ¿no es cierto? Porque eso podría tomar 48 horas, 72 horas a más. ¿Listo? Y finalmente, siempre vamos a tener como una prueba muy relevante y tal vez la principal en toda enfermedad, que es la prueba de PCR. Pero hay un pero, siempre con un pero. La prueba de PCR, ¿ustedes creen que sea económica? No, ¿verdad? ¿Creen que esté disponible en todos los centros de salud, en las postas médicas? No. Entonces, es muy difícil que en la práctica diaria ustedes manden una prueba de PCR al paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la prueba de PCR es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque la prueba de PCR, como siempre digo, es como pedirle el DNI a la bacteria. Es como pedirle el DNI al patógeno, ¿no? Al hacer la prueba de PCR, vamos a tener en pocas palabras, o en palabras sencillas, el genoma del patógeno, ¿no? O la identificación genómica del patógeno. Es como que el patógeno nos diga, mi DNI, ¿no? O es como que su compañero, ¿no? Su DNI es 70, 26, 28, 13, ¿sí? Ese DNI le pertenece solamente a él y nadie más que a él, ¿no? Imagínense que ustedes en la prueba, ustedes detectan un DNI 70, 26, 28, 14, ya no 13 sino 14, entonces ya no es él, ¿sí? Eso nos permite la prueba de PCR, nos permite identificar de manera específica de qué patógeno estamos hablando. Pero obviamente la prueba de PCR, en primer lugar, que no es, o es costosa, en segundo lugar que son máquinas especiales, ¿correcto? Que no se tienen en todo centro de salud y evidentemente no es lo ideal. Intervención médica. ¿Cómo es el tratamiento por Neisseria meningitidis? Para empezar, ¿tiene cura o no tiene cura? La buena noticia es que sí tiene cura. La mala noticia es que se tiene que instaurar rápidamente. Porque si no se instaura rápidamente, evidentemente ese paciente puede llevarse a ese paciente, la bacteria puede llevar a ese paciente a una meningitis, meningococcemia, causando muerte del paciente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La sospecha de la enfermedad. Solo la sospecha justifica el ingreso del paciente al hospital. Ese paciente no se puede ir a su casa, tiene que ingresar al hospital. ¿Para qué? Para la administración inmediata de antibióticos intravenosos. ¿Qué antibióticos? Terapia empírica de primera línea, sin esperar el resultado del diagnóstico. Ustedes sospechan de que es meningitis, se establece la terapia empírica, es decir, sin tener todavía la confirmación de que realmente se trata del patógeno tal. ¿Cuál es la terapia empírica? ¿En qué consiste? Nos dice la lámina. La administración de cefalosporinas. La administración de cefalosporinas. Antes de saber si es meningitis, si es Neisseria meningitidis, o de repente de saber si es listeria, también podría ser listeria monocitogenes, pero para asegurarse, ganar tiempo y salvar la vida del paciente, administración de antibióticos empíricos, cefalosporinas de tercera generación fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasaría si se trata de una bacteria, de un meningococo que es resistente a Neisseria meningitidis, de un meningococo que es resistente a cefalosporina? Se puede usar penicilina G. Penicilina G, si es que la cepa es sensible a penicilina. ¿Listo? El escudo protector, ¿no? ¿Cómo es la prevención y la profilaxis respecto a meningococo? Como ya dijimos, hay vacunas. Algunos de sus compañeros dijeron que hay vacunas para todos los tipos capsulares excepto el B, ¿no es cierto? Excepto el B. ¿Por qué
¿Por qué el de tipo B representa un desafío? Porque este antígeno se parece muchísimo a compuestos que tenemos nosotros los humanos. Entonces, evidentemente, ahí tendríamos un impedimento muy importante. Por eso es que el de tipo B no tiene vacuna, ¿sí? No tiene vacuna. ¿Listo? Vamos avanzando rápidamente. ¿Preguntas hasta ahí? Neisseria, meningococo, doctor. Si es resistente a penicilina y a cefalosporina, se utilizan otros fármacos que son de familias mucho más especiales. Tenemos a los aminoglucósidos, tenemos a la familia de los penems, ¿no? Imipenem, carbapenem, pero yo les sugiero que de momento nos enfoquemos en los tratamientos de primera línea, ¿no? Como les decía, cefalosporina o penicilina. Y es más, porque eso es lo que nos suelen preguntar en los exámenes. Luego lo otro ya viene seguramente cuando lleven su clase de farmacología. Pero aquí aprovecho la pregunta de su compañero para hacerles una sugerencia. Vamos un patógeno, ¿verdad? Neisseria meningitidis. Nos faltan 3 más hoy día. La próxima semana serán 4 más. Y en la quinta semana serán como 8. Y en la semana 6 van a ser como 8 más. Van sumando. ¿Cómo hacemos para recordar todo esto? Yo les sugiero, y siempre mi sugerencia es, a algunos les funciona, a otros de repente no les va a funcionar la idea, pero yo les sugiero, pueden hacerse un cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Por patógeno y por característica, ¿no? En donde de repente en una de las filas le colocan gram positivo, gram negativo, tiene vacuna, no tiene vacuna, no sé, principales factores de virulencia, ¿qué más? No sé, lo que ustedes quieran, depende de lo que cada uno considera importante recordar y comparar, ¿no? Qué sé yo, los síntomas más característicos, ¿tiene vacuna o no tiene vacuna? El tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento es de primera línea? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces van comparando, en una fila tienen toda la información de Neisseria meningitidis, en la otra columna, perdón, pueden tener toda la información de listeria, en la otra columna toda la información ya de los virus y así sucesivamente. Es una forma de tenerlo todo de una manera mucho más atractiva visualmente. ¿Sí? Muy bien. A ver, señores, por favor, vamos avanzando. Entonces, Streptococcus galactiae. Este ya no es un diplococo, ¿no es cierto? Es un estreptococo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una forma de cadena. Yo les pregunto, señores, así como el meningococo, Neisseria meningitidis, habitaba de manera comensal en la... nos queda media hora. Habitaba en la nasofaringe, ¿en dónde habita el estreptococo? A galactiae. A ver. En el tracto genitourinario de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas más afectadas con Streptococcus galactiae? ¿Quiénes? ¿Los ancianos? La principal vía de infección se da en el embarazo. ¿Por qué? Porque esta es la bacteria que causa la meningitis neonatal. Meningitis neonatal por Streptococcus galactiae. En primer lugar, rápidamente, esto lo tienen en el aula virtual, pero vamos a ir a las ideas principales. Igual el libro Murray, ¿no es cierto? Ya tienen los capítulos que tienen que ir revisando por el libro Murray, ¿no es cierto? A través del libro Murray. Listo. Streptococcus galactiae tiene algo muy interesante, por ejemplo, en su pared celular. Estamos hablando aquí ya no de un coco gram negativo, sino gram positivo. Y además, esta bacteria tiene algo muy interesante. Tiene algo muy interesante que, como todo estreptococo, y yo les invito a leer el capítulo de estreptococo del libro Murray, porque este no es el único estreptococo que vamos a revisar. Este es el Streptococcus galactiae, conocido como el estreptococo del grupo B. Luego vamos a revisar al estreptococo piógenes, conocido como el estreptococo del grupo A. Luego vamos a revisar al estreptococo pneumoniae, conocido como neumococo. Entonces, este es el estreptococo del grupo B. Es un estreptococo beta hemolítico. Revisen, yo les invito de manera muy especial a leer la introducción de estreptococos. ¿Por qué? Porque ahí van a ver ustedes que los estreptococos se clasifican en estreptococos alfa hemolíticos, beta hemolíticos
y gamma hemolíticos. Identifiquen ustedes, por favor, cuáles producen hemólisis completa, cuáles hemólisis incompleta y tal. Alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos. El Streptococcus galactiae es beta hemolítico. Como beta hemolítico produce hemólisis completa. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Hemos dicho Streptococcus del grupo B, ¿verdad? Los Streptococcus beta hemolíticos, ahí encontramos al Streptococcus del grupo A, al Streptococcus del grupo B. ¿Me siguen, no? En el grupo de los beta hemolíticos encontramos al Streptococcus del grupo A, que es el Streptococcus piógenes, que lo vamos a estudiar luego, y al Streptococcus del grupo B, que es este, que es el Streptococcus galactiae. Entonces, les pido revisen esa clasificación introductoria, porque nos va a ayudar a situarnos cada vez que revisamos un Streptococcus. ¿Listo? ¿Qué significa que sea del grupo B? Quiere decir que esta cápsula de polisacáridos, tiene una cápsula, en la cápsula de polisacáridos tiene unos sacáridos, que en este caso toman el nombre de la cápsula de polisacáridos del grupo B, ¿sí? Tiene unos carbohidratos específicos que toman el nombre del grupo B, se les clasificó así. Pero en otro caso, tenemos a los carbohidratos del grupo A, en la cápsula de polisacáridos de los Streptococcus del grupo A. Pero todos estos forman parte de los Streptococcus beta hemolíticos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde viene el grupo B? Porque es una característica identificatoria de su cápsula de polisacáridos. Por eso se llama del grupo B. ¿Qué más? Factores de virulencia. Tiene un escudo, como hemos dicho, tiene una cápsula de polisacárido rica en ácido ciálico. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos ácido ciálico o no. ¿Sí? ¿En dónde? Nosotros tenemos ácido ciálico. Y el hecho de que la cápsula de ácido ciálico de esta bacteria tenga, el hecho de que la cápsula de esta bacteria tenga ácido ciálico permite que nuestro sistema inmune no reconozca a esta bacteria. Entonces se le hace muy fácil, ¿no?, actuar de manera comensal. ¿Sí? Número uno. Número dos, tiene sus adhesinas, ¿no es cierto? Sus adhesinas para adherirse, ¿no?, en el tejido en donde se encuentra, y además tiene una toxina muy importante que es la beta-hemolicina. La beta-hemolicina que causa lisis de eritrocitos. Por eso es que es una bacteria beta-hemolítica, es decir, que causa hemólisis completa. ¿Listo? Entonces, cápsula, adhesinas y toxinas. 3 factores de virulencia. ¿Listo? Vamos avanzando. ¿Qué más? ¿Cómo se produce la enfermedad? ¿Cómo es el mecanismo patogénico? Esta bacteria habita de manera comensal, puede habitar de manera comensal sin causar ningún síntoma ni ningún daño en el tracto geniturinario de las mujeres. ¿Qué pasa si esa mujer está embarazada? Cuando da a luz, la bacteria puede ser transmitida al niño que está naciendo. O cuando está embarazada, también esta bacteria puede atravesar la barrera placentaria, ¿sí?, para infectar al niño. El hecho es que cuando esta bacteria llega al feto o al niño que ha nacido, este niño puede recibir la bacteria y esa bacteria puede causar bacteriemia. Bacteriemia de una bacteria muy eficaz gracias a su cápsula y gracias a una enzima que tiene esta bacteria, la enzima peptidasa C5A. ¿Qué creen que hace esa enzima, esa peptidasa? ¿Actúa a nivel de qué cosa respecto al sistema inmune? A nivel del sistema de complemento. Muy bien, doctor, ¿no? Entonces, esta bacteria le ayuda, ¿no?, a evitar la acción del sistema inmune, del sistema de complemento. Entonces, esta bacteria puede diseminarse fácilmente a través de un sistema inmune prácticamente tampoco nulamente desarrollado como es el de un feto o el de un niño. Y puede llegar a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿correcto?, produciendo neuroinflamación severa y meningitis bacteriana también. De esa manera tenemos a la famosa meningitis neonatal. Pregunta de examen, ¿causada por quién? Por Streptococcus galactiae. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué manifestaciones clínicas? Acá tenemos 2 enfermedades, la enfermedad de inicio temprano y la enfermedad de inicio tardío. La enfermedad de inicio temprano se da al primer día de nacer.
Nace el niño y a las 24, máximo 48 horas desarrolla la enfermedad. Generalmente en la enfermedad de inicio temprano no aparece la meningitis, pero en la enfermedad de inicio tardío, ahí sí se puede desarrollar meningitis. La enfermedad de inicio tardío puede aparecer hasta los 3 meses de nacido y es ahí en donde el bebé recién nacido puede desarrollar meningitis y puede, gracias a esa meningitis, tener secuelas de por vida, secuelas a largo plazo. Enfermedad de inicio temprano, enfermedad de inicio tardío, características de la enfermedad por Streptococcus galactiae. ¿Listo? 15 al 30% de mujeres embarazadas están no infectadas, pero presentan Streptococcus galactiae, ¿no?, en el tracto genitourinario. ¿Qué quiere decir eso? Ahí, o esto nos demuestra la importancia, la relevancia de hacer tamizaje de esas mujeres embarazadas durante el periodo del embarazo para determinar, y más aún, antes de que den a luz, para determinar si están colonizadas o no, ¿correcto? Si están colonizadas, ¿qué se hace? Se establece el tratamiento de esa mujer embarazada para evitar que durante el trabajo de parto transmita la bacteria al bebé que va a dar a luz, ¿correcto? ¿Cuáles son los fármacos, que se utilizan frente a esta bacteria? ¿Qué nos dice la lámina? Se utilizan beta-lactámicos. Muy bien. ¿Qué beta-lactámicos conocemos, por ejemplo? Bueno, eso lo van a ver ustedes en su clase de farmacología, ¿no?, más adelante, pero el beta-lactámico, por ejemplo, tenemos a la amoxicilina, los fármacos beta-lactámicos. ¿Listo? Nuevamente, aquí hago hincapié en el consejo que les di, ¿no? Pueden ustedes armarse su propio cuadrito a mano o en la computadora, en el Excel, como ustedes quieran, y de esa manera ustedes pueden entender más a la mano y de manera más atractiva visualmente la información. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando. ¿Hay vacuna contra Streptococcus galactiae, sí o no? Actualmente, ¿hay vacuna o no hay vacuna? No hay vacuna contra Streptococcus galactiae, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prevención entonces? El tamizaje, cultivo vagino-rectal, ¿no?, especialmente en las semanas 35 a 37 para saber si la mamá está colonizada con esta bacteria, instaurar el tratamiento antibiótico y de esa manera erradicar esa bacteria de esta flora y de esa manera evitar el contagio al bebé. ¿Listo? Streptococcus galactiae, Listeria monocitogenes. ¿Qué podemos decir de Listeria monocitogenes? También causa enfermedad del sistema nervioso central, pero estamos hablando de una bacteria. Cuando hablamos de Listeria, ¿en dónde se encuentra Listeria? ¿En la nasofaringe, a nivel vaginal, en una mujer o en dónde? ¿En dónde encontramos Listeria? ¿Cómo nos infectamos con Listeria monocitogenes? Por los alimentos contaminados. Estamos hablando de una bacteria que tiene unas características muy especiales que le permite vivir en los alimentos contaminados. Ustedes dirán, bueno, lo pongo a refrigeración, mi carne, ¿no?, y mi queso, y ya, con eso estoy protegido. Es un error pensar eso. ¿Por qué? Porque esta bacteria es una bacteria que dice psicrótrofa. ¿Qué quiere decir que sea o que tenga características psicrótrofas? Se mantiene funcionando, dice su compañero. Esta bacteria puede vivir, puede multiplicarse inclusive a 42 grados bajo cero, a menos 42 grados. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esta bacteria puede sobrevivir en los alimentos refrigerados. ¿Sí? En los alimentos refrigerados. Estamos hablando de una bacteria gram positiva y además esta bacteria no tiene lipopolisacárido ni tampoco tiene lipo-oligosacárido, que lo tienen las bacterias gram negativas. Esta es una bacteria gram positiva, pero tiene ácidos lipoteicoicos. ¿Ok? Los ácidos lipoteicoicos son característicos de las bacterias gram positivas. ¿Sí? Esto es semana 1. Ahora, ¿qué más? Factores de virulencia, lo que más me interesa resaltar en la teoría. Factores de virulencia. Esta bacteria, en primer lugar, tiene un gen
que es el gen PR, el gen PAR, ¿no es cierto? Como se le conoce, el gen PRFA, ¿no? O PAR o PRFA. Este gen permite que la bacteria tenga dormidas sus factores de virulencia, o dormidos sus factores de virulencia cuando está en los alimentos o en congelación. Pero una vez que ingresa la bacteria a nuestro organismo, este gen se activa y se activan los factores de virulencia. ¿Qué factores de virulencia? Por ejemplo, las adhesinas. Esta bacteria tiene unas adhesinas que además se conocen como internalinas. Tenemos la internalina A y la internalina B. Cuando la bacteria ingresa por los alimentos al sistema gastrointestinal, estas internalinas, la internalina A se asocia con el receptor de ecaderina y la internalina B es reconocida por el receptor C, conocido como CMET. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta bacteria, una vez que ingresa a nuestras células forman al interior de la célula un fagosoma que encierra a la bacteria. Esa bacteria no se queda encerrada. Para escapar del fagosoma, esta bacteria tiene una enzima, una toxina, que es la listeriolizina O. La listeriolizina O rompe ese fagosoma de tal manera que la bacteria va a quedar libre en el citoplasma para poder la bacteria multiplicarse dentro del citoplasma. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener muchas bacterias dentro de la misma célula, ¿sí? Y esas bacterias quieren salir de la célula, ¿no es cierto? Van a querer salir de la célula. Para salir de la célula, esta bacteria tiene esta proteína llamada ACA. Esta proteína ACA polimeriza la actina, y al polimerizar la actina, la bacteria es empujada por estos filamentos de actina y es empujada hacia la siguiente célula. Y de esa manera va colonizando y multiplicándose entre célula y célula. La Listeria monocitogénesis. Vean ustedes, aquí está el ciclo, ¿no es cierto? La primera parte es la internalización gracias a la internalina A, internalina B, como ya hemos visto. Ingresa la bacteria a la célula y es envuelta en este fagosoma. Entonces la bacteria libera, ¿qué cosa? Dijimos, una toxina que se llama listeriolicina O. Con esa listeriolicina O se rompe, con la listeriolicina O se rompe el fagosoma, la bacteria se libera del fagosoma, tiene el citoplasma libre para que la bacteria se replique, se multiplique, y una vez que tenemos varias bacterias, estas bacterias forman estos cohetes de actina que empujan a la bacteria para infectar a otra célula. Muy bien, para infectar a otra célula. ¿Cómo es que, señores, entonces se transmite esta bacteria? Dijimos, esta bacteria ya no habita en la nasofaringe, ya no habita en el tracto genitourinario de una mujer embarazada, sino que habita ¿en dónde? En los alimentos, inclusive en los alimentos refrigerados, como dijimos. ¿Qué tipo de alimentos? Carnes frías, quesos, lácteos, etc. Muy bien. Esta enfermedad puede afectar, en primer lugar, a toda persona. Una persona inmunocompetente, una persona que no tiene alguna inmunodeficiencia, puede desarrollar enfermedad, pero es una enfermedad leve. ¿Qué tipo de enfermedad creen ustedes? Una gastroenteritis. No tiene nada que ver con el sistema nervioso central. Una gastroenteritis, dolor de estómago y tal. ¿Sí? Gastroenteritis. Pero es una persona inmunocompetente. ¿Qué pasa con una persona inmunosuprimida o que tiene afectación del sistema inmune, como mujeres embarazadas, bebés pequeños o ancianos? En ellos se produce la neurolisteriosis. La neurolisteriosis, en donde tenemos a la meningitis por listeria. En ellos sí llega la bacteria al sistema nervioso central, ¿sí? Además, se puede producir, como decíamos, un síndrome pseudogripal materno
también tenemos la corioamnionitis, ¿correcto? La invasión del tejido amniótico, de la barrera placentaria, y de esa manera tenemos estas manifestaciones clínicas características de Listeria monocytogenes. Muy bien, vamos avanzando rapidito. El tratamiento antimicrobiano, y yo les pido que lo puedan revisar en su libro de texto, no es tan lógico como hemos visto el tratamiento antimicrobiano o antibiótico con Neisseria o con Streptococcus agalactiae. En este caso hay un detalle, que esta bacteria, como han visto ustedes, es una bacteria que va a ingresar a la célula. Entonces ahí tenemos un detalle. No es una bacteria que se encuentre libremente, ¿no?, fuera de la célula, ¿no?, o que se encuentre tan libremente como Neisseria o como Streptococcus agalactiae, ¿correcto? Que está ahí adherido, ¿no?, la bacteria. Por ejemplo, en el caso de las mujeres está adherido en el epitelio vaginal y tal, ¿correcto? En este caso no. En este caso es una bacteria que ingresa a nuestra célula, como hemos visto, por las internalinas, que está en el fagosoma, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tratamiento antibiótico tan sencillo. Entonces, ¿qué antibiótico se utilizará? Entonces, para que lo puedan notar en el cuadrito que les di. ¿Sí? Vamos avanzando rápidamente. Prevención. Estamos hablando de que esta bacteria suele multiplicarse, por ejemplo, en entornos industriales alimentarios, porque esta bacteria tiene la capacidad de formar biopelículas. Entonces se debe establecer una correcta práctica de limpieza en estos entornos industriales alimentarios. ¿Sí? ¿Qué otra medida de prevención creen ustedes que se podría aplicar? Evitar productos conocidos como de alto riesgo en personas de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, evitar, por ejemplo, el consumo de quesos, el consumo de lácteos que parezcan provenir de fuentes de riesgo. ¿En quiénes? En una mujer embarazada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son medidas de prevención para evitar que tengamos las enfermedades como las que hemos visto. Rápidamente, y con esto termino, en los siguientes 5 minutos, vamos a hablar de Clostridium tetani. ¿Qué enfermedad causa Clostridium tetani? El tétano, ¿no es cierto? El tétano. Esta es una bacteria un tanto diferente a las anteriores que hemos visto. ¿En qué sentido? Esta es una bacteria anaerobia. Muy bien, doctor. Es una bacteria anaerobia estricta. ¿Qué quiere decir? Que no tolera el oxígeno. O sea, encuentra oxígeno y la bacteria muere. ¿Sí? La bacteria muere. Entonces, para ello, esta bacteria además tiene otra característica importante. Esta es una bacteria que forma esporas. Clostridium, en particular Clostridium tetani, forma esporas. Porque es una bacteria que se va a encontrar ¿en dónde creen ustedes? En los suelos, en zonas contaminadas, en fierros oxidados, muy bien. Entonces es una bacteria que puede habitar en esas zonas, pero restringiendo su acceso al oxígeno. Y para ello, esta bacteria forma esporas. La bacteria no es necesariamente así como la hemos visto acá. En realidad la bacteria tiene la forma que vemos ahí en la parte superior. Pero la forma más representativa, más conocida, como más frecuentemente se le va a encontrar, es la forma de espora. Porque, nuevamente, va a tener que protegerse de esta manera para poder habitar suelos contaminados, fierros oxidados. ¿Y por qué? Sobre todo, porque esta endospora le va a permitir resistir a las condiciones ambientales por muchísimo tiempo. Le va a permitir resistir al calor, a la humedad por muchísimo tiempo. Entonces la espora entra en una fase de descanso, si ustedes quieren, bajo la forma de espora. ¿Hasta qué? Hasta que en un momento, vean ustedes, tiene una alta sensibilidad al oxígeno porque no tiene carece de catalasa, de superóxido dismutasa, etc. Pero si hablamos de los factores de virulencia que va a activar esta bacteria cuando infecta a una persona a través de un fierro oxidado, como dice su compañero, esta bacteria va a utilizar su principal factor de virulencia. La endospora es es un factor de virulencia, pero el principal es la
la tetanospasmina. Esta tetanospasmina es una toxina, ¿sí? Es una toxina. Una toxina, ¿qué es lo que vemos en la imagen? Es una proteína finalmente. Y esta toxina tiene dos componentes, un componente A y un componente B. Una cadena pesada y una cadena ligera, ¿no? Creo que se ven los colores. Cadena pesada en color azul, cadena ligera en color rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la toxina que es liberada por la bacteria, por Clostridium tetani. Es liberada por esta bacteria. ¿En dónde? En nuestro organismo. ¿Qué es lo que va a suceder con esta toxina? Esta toxina va a viajar a través de las neuronas por transporte axonal hasta el sistema nervioso central. Nos pinchamos un pie, ¿sí? Nos hacemos una herida con un clavo, en ese clavo están las esporas, en la herida, en la unión neuromuscular, se libera esta toxina, y ojo, es la toxina quien viaja por el sistema nervioso, primero periférico, hasta llegar al sistema nervioso central. ¿Sí? Es la toxina la que llega al sistema nervioso central, no es la bacteria, ¿ok? Ojo, no es la bacteria como en las otras bacterias que hemos visto que sí viajan, pero en este caso quien viaja es la toxina, la tetanospasmina. ¿Listo? Entonces, esta tetanospasmina es la principal, el principal factor de virulencia. Además tenemos una segunda toxina que es la tetanolicina, pero la tetanospasmina es la que va a causar lo que vamos a revisar a continuación. Mecanismo patogénico. Tenemos que las esporas ingresan a través de una herida profunda, ¿no? Causando una herida que tenemos en la herida, músculo, ¿no es cierto? Entonces, a través de ahí, aquí en esta unión neuromuscular, se libera la toxina. La toxina va a ingresar a la neurona y va a viajar a través del axón. La toxina va a viajar a través del axón. ¿Va a viajar a qué? Hasta el sistema nervioso central. ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? Ese tipo de transporte se llama transporte axonal retrógrado, porque está, entre comillas, retrocediendo, ¿no? De la superficie de nuestro cuerpo, de nuestra piel, hacia lo más interior de nosotros, ¿no? Está yendo en retroceso, ¿no? Está retrocediendo hasta lo interior. Por eso se llama transporte axonal retrógrado. Hay patógenos que pueden viajar desde lo más interno de nuestro sistema nervioso central hacia nuestra piel. ¿Cómo se llamaría ese transporte? Anterógrado, muy bien. Por ejemplo, en el caso de los virus herpes, que van a revisar la próxima semana, ¿sí? Pero en este caso, la bacteria viaja a través de los axones, perdón, la bacteria dije, ¿no? La toxina. La toxina viaja a través de los axones hasta el sistema nervioso central. Vean ustedes. Y vemos que va a llegar el punto en el que la cadena ligera de la toxina, vimos acá que la toxina tiene una cadena ligera y una cadena pesada, ¿verdad? La cadena ligera va a producir la inhibición o el bloqueo, perdón, de los neurotransmisores inhibitorios GABA y glicina. Señores, cuando nosotros tenemos la facultad de hacer un movimiento, ¿no? Este movimiento tiene la posibilidad de ser flexible gracias a ¿quién? A transmisores, a frenos, que son los neurotransmisores inhibitorios como GABA y glicina, ¿no? Si no, ¿verdad? Que me permiten esta flexibilidad de movimiento. Pero si estos neurotransmisores inhibitorios se bloquearan, yo me quedaría así nada más, ya no podría moverme, ¿sí? Porque esos neurotransmisores están bloqueados. Bueno, ese es el efecto causado, o esa es la consecuencia causada por la cadena ligera de la toxina tetanospasmina de Clostridium tetani. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, como se bloquean esos neurotransmisores inhibitorios, el movimiento se vuelve completamente, o mejor dicho, ya no se vuelve movimiento, sino se convierte en una rigidez. Y ahí es en donde vienen
las manifestaciones clínicas importantes del tétano. En primer lugar, tenemos el trismo. ¿Qué es el trismo? El trismo es la rigidez ¿de qué? De la mandíbula, ¿no es cierto? La rigidez de la mandíbula. Se ponen rígidos, ¿no es cierto? Los músculos, ¿qué músculos serían? Los músculos maceteros, faciales, músculo macetero, ¿no? Mandibulares, ¿sí? A diferencia de la risa sardónica, porque algunos confunden el trismo, que es la rigidez mandibular, con la risa sardónica, en donde tenemos la rigidez ya no de tipo trismo, sino la rigidez de los músculos faciales. Entonces se forma esta característica risa sardónica. Pero tenemos más, tenemos el famoso opistótonos, en donde la rigidez ya no es a nivel del rostro o de la cara, sino es a nivel de todo el cuerpo, en donde la persona puede tomar una forma curvada, pero hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás. Entonces, esta enfermedad, señores, se conoce inclusive desde los tiempos griegos, ¿sí? Escritores griegos como Hipócrates, médicos griegos como Hipócrates, describieron esta enfermedad. Claro, no se conocía la bacteria, pero él hablaba en sus escritos, hablaba de ¿qué? Hablaba de que un soldado que venía de una batalla con una herida insignificante, ¿sí? Empezó a tener síntomas de una, ¿cómo decía? Una mandíbula rígida, boca rígida. En esos tiempos ni siquiera se conocía de las bacterias, ¿verdad? Pero esta bacteria tiene esa antigüedad. ¿Listo? Entonces, además puede haber disfunción autonómica, ¿no? Con manifestaciones a nivel de presión arterial, sudoración profusa, taquicardia, etc. Entonces, afectación del sistema nervioso. Muy bien, vamos terminando rápidamente. A nivel epidemiológico, entonces, señores, esta enfermedad se produce principalmente en países en desarrollo, en donde puede haber ambientes contaminados, etc. ¿Sí? El diagnóstico. ¿Ustedes creen que sea sencillo cultivar a esta bacteria, por ejemplo, en un agar y tal? ¿Ustedes mandarían a una prueba de cultivo de agar en un paciente para decir recién que se trata de tétanos? No, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Si ustedes ven la característica del trismo en un paciente, de la risa sardónica, del opistótonos y tal, tiene tétanos, ¿no es cierto? Tiene tétanos. Y más aún si es que ustedes le han preguntado si se ha hecho una herida o si ha estado en algún lugar contaminado. Muy bien. Entonces, el manejo fundamentalmente tiene que ver con administrar la inmunoglobulina antitetánica. La inmunoglobulina antitetánica que debe administrarse de inmediato para neutralizar la toxina circulante. Muy bien. Y además, evidentemente, el desbridamiento quirúrgico, ¿no? de la herida. ¿Por qué? Porque en la herida se quedan las esporas. Hemos dicho que las esporas no viajan a través del sistema nervioso central. Quien viaja es la toxina. Pero en la herida todavía vamos a tener esporas. ¿Liberando qué cosa? Liberando toxinas. Liberando tétanos plasmina. Muy bien. Entonces la regla de oro de la prevención es que es la vacunación. ¿No es cierto? Es la vacunación. Inclusive la vacuna contra el tétano debería reforzarse cada 10 años. Cada 10 años. Ahora, yo les pregunto, ¿el tétano producirá, ustedes creen, inmunidad? Es decir, si una persona se infecta con tétanos, desarrolla la enfermedad, etc., se le administra la inmunoglobulina antitetánica, ¿esa persona creen ustedes que va a ser inmune? Es decir, ya no va a tener más tétanos. No. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque la toxina que se inocula en nuestro organismo tiene tan poquita cantidad que nuestro sistema inmune no genera inmunidad, no nos genera inmunidad a largo plazo por el solo hecho de haber tenido la toxina circulando en nosotros. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, la vacuna siempre va a ser fundamental.
Por más que una persona haya dicho, yo ya tuve tétano, entonces yo ya estoy protegido, yo ya estoy inmunizado. No, eso no. ¿Listo? Muy bien. Creo que esa es la última lámina, señores, de microbiología. Y ahora vamos a pasar a parasitología, por favor. ¿Listo? Doctora, adelante, por favor. Doctora, ¿le parece si aprovechamos para tomar la asistencia? Vamos a tomar la asistencia, señores, permítanme un instante. Le han dado, pero es mi pata. Porque su pata fue para por año a la familia que se va y que llamar que se llevaban mal y tipo que empezó ahorita Muy bien, señores, entonces, a ver, vamos a tomar la asistencia. Recuerden que el QR se activa por 2 minutos. ¿Qué hora es? 12 y 1, hasta las 12 y 3. ¿Listo? Recuerden que este QR va cambiando cada ciertos segundos. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí tienen para que tome su asistencia. Hasta las 12 y 3, ¿ah? Llega a las 12 y 3 y cerramos. go.